Muy bien, título. No sé si vio el título en el Face. El título es ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y ni pregunté porque voy a tener 200 millones de respuestas diferentes. Pero bueno, la iglesia es algo maravilloso. No hablo de un lugar para su presencia. Por supuesto, estamos incluidos. Hablo de la iglesia de Jesucristo. El otro día, cuando Silvia estaba hablando de la ofrenda y me acordé, el otro día hablamos con Valentina y dice, papi, ¿por qué? Bueno, ciertas religiones tienen iglesias tan grandes, tan lindas. Vio, en Capital están haciendo una monstruosidad, una iglesia impresionante en Palermo. La iglesia oficial de este país tiene iglesia y esto y aquello, lo otro y otras religiones también. Todas las iglesias son iguales. ¿Y nosotros por qué? Y bueno, le digo, mira, lo que pasa es que en Capital y otras iglesias, que todas las iglesias son iguales, reciben plata del exterior. Y la iglesia en este país recibe plata de nosotros que pagamos los impuestos y el gobierno, más que nada en años anteriores, bueno, regaló y sustenta todo aquello. Pero nosotros lo hacemos a pulmón. Y pensaba en ello mientras Silvia hablaba. Claro, en el ministerio de Jesús dice la Biblia que las mujeres le servían de sus bienes. Recuerda el texto por allá. Y en el libro de los Hechos vemos que la iglesia del Señor, la iglesia de la que Él fundó, a Él le ha placido que sea pulmón y con nuestras ofrendas, con nuestro dar. Y no voy a pasar otra vez la ofrenda por la duda. No estoy diciendo eso. Digo, a Dios le plació eso. Él es el dueño de la plata y del oro. A los demás le lleven dólares, euros y vaya a saber qué, de todos lados y hacen semejante cosa. Y nosotros hacemos con chapa usada, nosotros y todos, ¿no? Con chapa usada, ladrillito. El hermano dice, yo no sé mucho, pastor, pero acá estoy como albañil y después Sí, nos ahorramos la mano del albañil y después tenemos que comprar 65 bolsas de cal para tratar de revocar eso que quede derechito, no importa. Pero es así, en toda iglesia funciona así, ¿sí o no? Y en el libro de los Hechos, cuando nace la iglesia, en la Biblia dice que la gente daba las cosas y vendían y traían los pies de los discípulos. Y así nació la iglesia, y así continúa, es el principio. Con lo que Dios nos da, con eso vuelve para el servicio del Señor y para que se extienda la obra de diferente manera. Usted se va a preparar para dar, para bendecir. Si quiere hacer homilética, sería bárbaro. Dios lo bendice, pero no para que acumulemos. No hay problema en que pueda ahorrar o lo que sea. Digo, nos da para dar. Él da semilla al que siembra. ¿Está conmigo o no? ¿Qué es la iglesia? Cuando yo preparaba la reflexión del 24, y yo por lo menos no lo sabía o no lo recordaba, que la Constitución Nacional Argentina es la Carta Magna, es la máxima autoridad en cuanto a leyes. Es decir, todas las demás leyes y tratados de esta nación están supeditados a la Constitución. Ninguna otra ley puede estar en contra de la Constitución. ¿Sabía usted eso o no? Lo que me dijeron así, no sean mentirosos, oro por el nombre de Jesús. Yo no, capaz que algunos sí lo sabía, quizás Luciano, porque él es historiador de aquellos. Yo no lo sabía o no me acordaba por lo menos. Y yo decía, o pensaba para mí, qué bueno sería, qué sano, qué bien nos haría a cualquier nación, a esta nación, o mínimamente a nosotros los creyentes, que todo lo que nosotros hagamos, pensemos, programemos, soñemos, digamos, esté basado en esta gran Constitución. Mínimamente nada de lo que hagamos, pensemos, esté en contra. Hola. Las leyes argentinas no pueden estar en contra de algo que ya está en la Constitución. Dios quiera que usted y yo, lo que hagamos, pensemos, digamos, nunca esté en contra de esta carta magna llamada la Biblia. Ahí dígame. Pablo le va a escribir a Timoteo en la primera carta, bueno, primera y segunda, pero en la primera carta y en la segunda enfatiza más. Y Pablo ya está pensando en que él iba a partir. Timoteo era el sucesor de Pablo en Éfeso como pastor. Le llama hijo, aunque no era hijo natural, era hijo espiritual.
Y Pablo piensa en la iglesia, no la iglesia de Éfeso, ni la de Corinto, ni la de Gálatas, la iglesia del Señor, y que tenía focos lugares, faros en diferentes ciudades, como las tiene hoy también. Y en esa iglesia, en la primera carta a Timoteo, ya Pablo le advierte sobre las falsas doctrinas. Las dos cartas son muy lindas para estudiar, para mirar. Le vuelve a hacer énfasis sobre la importancia de la oración, la elección de los ministros o líderes, ministros o obispos y diáconos o líderes. ¿Cómo tenían que ser? Es interesante los requisitos para no errarle o tener el mínimo margen de error en la elección. La buena batalla de la fe. Y ahí es donde Pablo le va a decir, por supuesto lo que vamos a compartir es un pedacito muy cortito de lo que es la iglesia del Señor, la que usted y yo formamos parte. Usted no solamente congrega aquí en un lugar para su presencia, usted y yo somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Aquellos que hemos recibido a Jesús, la sangre de Él a usted y a mí nos limpió de todo pecado. Y Él, conforme su palabra, nos ha hecho parte de su iglesia. La que llega al cielo es su iglesia. Amén. Hola. Amén. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3. Verso 14, 15. En dos versículos, en uno en realidad, Pablo le va a dar instrucción a Timoteo y le va a enseñar, por supuesto hay mucho más, cuál es la identidad de la iglesia de Jesús. No la iglesia de Éfeso aquí o la iglesia de Mayo y acá, la iglesia de Jesucristo, su identidad y el propósito. Y dice, 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15, esto te escribo, Pablo a Timoteo le dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¡Wow! Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte, Timoteo, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¡Wow! ¿Amén o no? Yo suelo decir que la iglesia es como un hospital y vienen los enfermos y bueno, y algunos están en terapia, vienen medio machucados y en terapia le atendemos y se va recuperando y después sí, es verdad, por eso está lleno de enfermos, hola. Y no hablo de enfermos físicos que los hay, hablo de enfermos del alma, enfermos espirituales, enfermos de carácter, qué sé yo. Estamos llenos de enfermos, hola. Veo alguno que dice, yo no voy a la iglesia porque hay muchos pecadores. Como que vos decís, no voy al hospital, pastor, hay muchos enfermos. Y sí, ¿qué quiere que haya en el hospital? ¿Qué quiere que haya en la iglesia? Hay pecadores que estamos en proceso de mejoría. ¿Dice amén o no? Pero ahí no termina la historia. Ese quizás sea el comienzo de nuestra historia. La historia de parte del cielo escrita para usted y para mí es que usted y yo formamos parte y vivimos en la casa de Dios, y no hablo de lugar físico. La iglesia trasciende las cuatro paredes. La iglesia es usted cuando sale de aquí, la iglesia es usted cuando va en el auto, la iglesia es usted en casa, la iglesia es usted en el barrio, la iglesia son ustedes en el colegio, en el trabajo. ¿Está conmigo o no? Usted y yo es más que un hospital, es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Ninguna de esas iglesias que yo les nombré, que hablamos con Valentina, tienen a Dios como el Dios viviente. Ninguna de ellas. Solamente usted y yo, la que hacemos la iglesia a pulmón. Hola. Nosotros tenemos al Dios viviente. Y usted y yo, nuestra misión es ser columna y baluarte de la verdad. No solamente un enfermo que tenga menos
enfermedad. Amén. Si tienes menos enfermedad, el propósito es mayor. ¿Alguien dice amén o no? La verdad es bíblica como la que estamos leyendo. No es suficiente con conocerlas, es el principio. Tenemos que conocer las verdades bíblicas. Pero se tienen que hacer carne en nosotros. Se nos tiene que revelar, no una nueva revelación de lo que ya está escrito. Se me tiene que revelar a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, lo que Dios dice. Yo puedo conocer de memoria 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y que es columna y baluarte de la verdad. Pero vivir como si Dios no estuviera en esta casa. ¿Cómo si Dios no estuviera cuando yo estoy solo? Vivir como que Dios no es un Dios viviente y vivir como que yo no soy un defensor, no soy una columna ni un baluarte de la única verdad. Entonces esta verdad que yo la conozco mentalmente, intelectualmente, me tiene que descender por ascensor o por una escalera con mucho esfuerzo, no importa. Tiene que descender a mi corazón, a mi alma y a mi espíritu. Ahí recién se me revela la verdad de Dios. Alguien dice amén. El conocimiento viene a la mente, la revelación de ese conocimiento viene al corazón. Esto, cuando así sucede, se me va revelando mi identidad como hijo de Dios, como cristiano. Creo que todos hemos visto gente en Buenos Aires, sobre todo, no sé, usted va a Once y ve los judíos con la kipá, con su ropa y todo lo demás, tienen la identidad. ¿Está conmigo o no? Ahí también ven musulmanes, menonitas. Los menonitas son esa gente que parece que se quedaron en el tiempo en sus vestimentas, andan como con enteritos, con sombrero de paja. ¿Lo ha visto por ahí o no? Esos son menonitas. Identidad. En Santiago del Estero venden una remera muy famosa. Y con estas palabras dice la remera: qué fiero, no feo, qué fiero debe ser no ser santiagueño. ¡Oh! Una identidad tienen los fieros santiagueños. Impresionante, de verdad la venden, es famosa esa remera. Qué fiero, así dice. Debe ser no ser santiagueño. Identidad. La identidad es el resultado de valores, creencia, historia que definen a una persona. La identidad es la suma de valores, creencia, historia que definen a una persona. Yo creo que como cristianos hemos perdido, o quizás no la conocemos en muchos casos, nos hemos olvidado nuestra verdadera identidad como cristianos. Si una persona conoce y se le es revelada ese conocimiento a su corazón, en su espíritu, de la identidad de quién es en Cristo Jesús, esa persona es diferente. Sigue viniendo al hospital, pero es diferente. ¿Me explico o no? Cambia su manera de ver la vida, cambia su manera de ver la familia, cambia su manera de ver todo. Es totalmente diferente. Se le fue revelada su identidad como hijo de Dios. ¿Está conmigo? Eso es una persona, su vida es diferente. Ahora, si esa identidad se vive en comunidad, el impacto será extraordinario. Poneme el libro de los Hechos, el texto, capítulo 2, verso 41, nace la iglesia, predica Pedro el primer mensaje, se convierten como 3.000, y dice la Biblia, Hechos 2, 41, escucha. Ya no es la identidad sobre uno, Pedro, o sobre 12, los discípulos. Ahora es una identidad sobre muchas personas. Y dice la Biblia, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el bautismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos
todos los que habían creído estaban juntos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Amén. Wow. Sobre uno, cuando esa identidad, quién soy en Cristo, se me revela y yo lo creo y lo comienzo a vivir, es maravilloso. Hay un cambio extraordinario. Si ese uno se multiplica en su matrimonio o en su pareja y en sus hijos y en su familia, ese matrimonio, esa casa y esa familia comienzan a tener un cambio extraordinario. La historia, lo que hablamos un ratito cuando orábamos, la historia cambia. Literalmente la historia cambia. Y si eso se multiplica en una congregación, ¡wow! El Señor va a añadir cada día los que van a ser salvos. Amén. Identidad. En una oportunidad Jesús estaba con los muchachos en su ministerio terrenal y le pregunta a Jesús a los muchachos, muchachos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen las personas? ¿Quién soy yo? Mira, poneme allí Mateo 16, 13, 14, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Déjamelo ahí, después poneme el otro. Así que Jesús pregunta, la gente, ¿qué dice quién soy yo? Bueno, Elías, Jeremías, esto, aquello, lo otro. Genial, eso dice la gente. ¿Que quién es Jesús? Pero por supuesto, la intención de Jesús era comenzar acá y terminar un poquito más a fondo. Porque después le va a preguntar, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Qué pregunta. Qué lindo sería hacer a cada uno de nosotros así rápidamente, ¿quién es Jesús para vos? Y entonces Pedro va a contestar, por favor. Hasta el 18. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Escuchen, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Déjame el 18 y después ponemos la foto. Esa es nuestra raíz, el cimiento de la iglesia de Jesucristo. El cimiento de esta iglesia no somos los que estuvimos en el club y la silla y paramos la columna. No, eso no es nuestro cimiento. A lo sumo serán los cimientos de estas columnas de hierro. Tampoco es el cimiento que venimos de la iglesia de Purago o quien les habla de la iglesia del pastor Ketcher en Paraná. No son esos los cimientos, ni son los cimientos que esa iglesia en Paraná viene de la iglesia de un avivamiento metodista pentecostal de Chile por el 1930, tampoco. Cada uno de ellos y nosotros venimos de esta raíz. Identidad es la suma de valores, creencia e historia. La suma de todo eso hace a mi identidad. Usted y yo venimos, esta es nuestra raíz. Cuando Jesús habla a Pedro y a los muchachos, ¿qué dice la gente que son? Elías, Jeremías, Isaías, vaya a saber. ¿Y ustedes? Y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, y yo te digo que tú ya no serás más Simón, ahora serás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De ahí se toman muchos que Pedro es fundador de cierta iglesia o religión. Pero cuando Jesús está hablando sobre esta roca, yo sé, ahí se lo muestro directamente de una fotito del griego, porque usa palabras, a Pedro le va a decir Petra y Petro a la revelación de Pedro. Mira, te leo el verso 18 otra vez, o déjalo ahí, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro,
Petra, y sobre esta roca, Petro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Poneme la fotito. Aleluya. Poneme la fotito. Mándame un WhatsApp con la fotito. Oramos por fotógrafos. Ahí está. 16, 18. Jesús dice, tú eres Pedro, Petros. Lo tiene en su Biblia, ¿eh? ¿Cuánto tienen Biblia de papel? A ver, la mano en alto. Son malas manos. La tengo en mi celular, pastor. Biblia de papel, porque en la Biblia de papel está esto. Jesús dice, tú eres Pedro, Petros, en el griego, ¿no? Y sobre esta piedra, Petra, edificaré mi iglesia. Petro es sustantivo masculino, significa piedra pequeña. Cuando el Señor le dice, tú eres Pedro, tú eres un pedacito chiquitito de una gran piedra. ¿Está bien? Tú eres una piedrecita, le dice a Pedro. Y sobre esta piedra, Petra, es un sustantivo femenino, significa roca, masiva, grande, gigante, inamovible. Entonces lo que el Señor le está diciendo es, tú eres Petra, una piedrita chiquitita de una gran roca. Y sobre la gran roca de tu revelación edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la gran roca de la revelación? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca está fundada la iglesia del Señor Jesucristo, donde usted y yo somos parte. Alguien dice, alguien de amén, apláudale. ¡Wow! ¡Qué lindo! Jesús dice, edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él. Hola. La iglesia es de Él. Usted es de Él. Y su hermano que a usted no le cae bien, también es de Él. Hola. Y la iglesia que a veces hablamos mal, también es del Señor. Cuidado. Él dice, sobre esta roca, sobre la declaración tuya, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas de la muerte no la podrán detener, no prevalecen contra ella. ¡Wow! ¿No se le infla el pecho? Yo me siento orgulloso. No orgulloso de soberbio, orgulloso de mi raíz, de la identidad que tengo en Cristo Jesús. Claro, ahora tiene que bajar a mi corazón. ¿Está conmigo o no? Es una hermosa, gloriosa, ancestral y victoriosa y única verdad. Vivimos en una comunidad llamada la Iglesia del Señor Jesucristo. ¿Amén o no? La identidad, cuando yo la tengo clara, determina, marca, alumbra, señala mi propósito. Y mi propósito, cuando yo lo sé, me lleva a la acción. ¿Amén o no? Supongamos, le pedí permiso, pero ¿dónde anda? La bombero, allá está. Mariana, me olvidé el nombre. Ahora por la memoria del pastor. Mariana es bombero. Levanta las manos. En ella arde una vocación para apagar fuegos. Interesante, ¿no? En Mariana, que es bombero, arde una vocación para apagar fuego, incendios, ayudar a la gente, ir a los accidentes. Bueno, ustedes saben el trabajo de los bomberos. Ahora, si en Mariana, como en tantos bomberos, hombres o mujeres, arde esa vocación y lo quisiera hacer ella solita por su cuenta, sería de ayuda, pero totalmente limitada. Ahora, Mariana, como tantos bomberos, que arde esa vocación, que se siente identificada con esa profesión, con ese trabajo, bombero, encontró su propósito aquí y le tienen que llevar una acción. Solita puede hacer limitada cosas. Ahora, si se prepara, estudia, se alista, acata las órdenes de los superiores y es parte de un cuartel de bomberos.
¿En la boca estás todavía? ¿En la boca estás? Ahora en Flores. Ahora ordena solamente que manden, apaguen fuego. Pero digo, solita hubiera sido muy limitado aunque ardiera el fuego en ella. Si no se capacita, si no estudia, si no se alista, si no es parte de un cuartel, si no acata órdenes. Junto con otros bomberos, el trabajo es mucho más eficaz. Llegan a lugares donde ella solita no podría llegar. Por ejemplo, a un primer piso, simplemente eso. Llega más rápido a lugares donde ella podría llegar porque cuando empieza la sirena de los bomberos, nadie queda en el camino. Es mucho más efectivo porque no ella sola, son muchos. Entonces el trabajo se hace mucho mejor, más eficaz y en alguna medida impacta a más gente y también despierta a otros para continuar con esa labor. Por supuesto no estoy hablando de bomberos en este momento. Estoy hablando de que alguien necesita que su identidad en Cristo sea revelada. Para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Trasciende mucho más de lo que muchos de nosotros buscamos en una iglesia. Pero se nos tiene que revelar, se nos tiene que despertar. Y en esta mañana creo que el Señor lo está haciendo. ¿Alguien dice amén? La identidad cristiana, mirá, quiero compartir, es muy amplio por supuesto, pero te comparto un texto. Primera de Pedro. Pedro. Él está escribiendo en Primera de Pedro capítulo 2, del verso 4 en adelante, habla de la piedra viva de Jesucristo, como la piedra viva, como la piedra angular, como la piedra escogida por Dios, preciosa. Pero también esa misma piedra, para otros fue piedra de tropiezo y para otros fue una piedra que desecharon los edificadores. Es interesante que después léalo si quiere, va a tener mucho para leer a la siesta. Pero esta piedra viva para Dios es preciosa, dice Primera de Pedro. Es Jesucristo. Es la piedra angular para la iglesia, es la que sostiene toda la estructura de una iglesia. Pero para otros la misma piedra es piedra que rechazaron los edificadores. Es piedra de tropiezo para el orgulloso, el soberbio, el que cree que lo sabe todo. Y piedra que rechazaron los edificadores para los religiosos de esa época. Y el verso 9, que le escribe a los expatriados, a nosotros, a la iglesia, pero dice verso 9 de 1 de Pedro 2, más vosotros, los que hemos creído en Jesucristo, más vosotros. ¿Cuántos creímos en Jesucristo? Los demás no creyeron, vamos a hacer un llamado ya. ¿Cuántos hemos creído en Jesucristo? Arriba, ¿creyeron en Jesús? A ver, así. Para lo que hemos creído en Jesús, Él no es la piedra que desecharon. Él no es la piedra que reprobaron. Él no es la piedra ignorada. Él no es la piedra menospreciada. Más vosotros, lo que hemos creído, somos linaje escogido por Dios. Nación santa. Eso dice la Biblia. Linaje escogido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios y para Dios. Esa es la identidad en un solo texto. Linaje escogido. Los judíos, el pueblo de Dios, desde la muerte de Jesús a la fecha, están en un paréntesis. El pueblo escogido por Dios, dice Pedro, son aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y para nosotros Él es el Mesías, Él es el único Salvador. Honramos y oramos por los judíos, pero hoy el pueblo de Dios es la iglesia, según dice Pedro. Ustedes son la nación santa, el linaje escogido, el real sacerdocio y el pueblo adquirido por Dios. ¿Alguien dice amén?
¡Wow! Real sacerdocio. El sacerdote, el sumo sacerdote, porque ahí apunta, era el encargado sobremanera en interceder, en llevar las cargas, los problemas, las necesidades y oficiar con el sacrificio y la sangre de un cordero delante de Dios por el pueblo. Y a la vez era el encargado de oír la voz de Dios y transmitirla al pueblo. Uno solo había. Y Pedro dice, ustedes, vos y yo somos el real sacerdocio. Ya no necesitamos de uno solo. Los cielos se abrieron, el templo se rasgó, la cortina entre el lugar santo y santísimo se rasgó de arriba hacia abajo cuando Jesús muere. Ahora tenemos todo acceso al trono de la gracia, vos y yo. Esa es nuestra identidad. Podés orar por vos mismo y orar por otros, y oír a vos y transmitir la voz de Dios a otros. Vos sos y yo soy parte del real sacerdocio. Aleluya, me encanta. Y el propósito para que anunciemos la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Poneme el verso 9 en TLA. El lenguaje actual dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien la maravilla que Dios ha hecho. Alguien dice, amén, amén. Volvemos a Timoteo. ¿Para qué si tardo, Timoteo? Si tardo, sepa cómo debe de conducirte en la casa de Dios. Nuestra identidad. Vos y yo formamos parte de la casa de Dios. De hecho, vos y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Casa de Dios. Entonces, tu vida como templo del Espíritu Santo y la iglesia como casa de Dios, tenemos que entender que la casa es de Dios. Dios pone las normas, Dios pone las condiciones, Dios pone el horario. Hola, no nosotros. Hello. Dios pone las condiciones. Como dueño, también Él se encarga, y vaya si lo hace, de sustentarla, de embellecerla, de cuidarla, de velar por ella. Y como dueño, si alguien se mete con su casa, sale el dueño a defenderla. ¿Está conmigo? Somos casa de Dios. La iglesia del Dios viviente. Me encanta ese texto. Dios viviente, no se usa muchas veces la palabra o mostrarlo a Dios como el Dios viviente. Yo te muestro 3 versículos nada más donde en el Antiguo Testamento algunos le llaman el Dios viviente. Poneme los textos, por favor. Josué entra a la tierra prometida. Está Jericó, los enemigos. Y Josué le dice a los muchachos de parte de Dios. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. En esto conoceréis, dice Josué, porque ellos no sabían de pelea, venían de 40 años del desierto, no sabían de armas, no sabían nada. Y estaban en tierra enemiga, y los enemigos sí sabían de peleas, de guerra. Pero Dios los enviaba. Y Josué le dice, muchachos, en esto van a conocer al Dios viviente. Él peleará por vosotros. Y echará al amorreo, al jebuseo, al jebeseo, al feo, qué sé yo. Poneme otro texto. David va al campo de batalla a llevarles queso a los hermanos que estaban en guerra.
filisteos contra el ejército de Israel. Hay un tal Goliat bastante grande que desafía a los escuadrones de Israel. Y dice David, un muchachito de unos 16 años dicen que tenía. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Porque el rey decía, Saúl, el que venza al filisteo, yo le saco los impuestos, le hago que se casen con mi hija y es parte del reino. Y David oye aquello. Qué linda candidata, ¿no? Imagínate. No digo más nada. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? Dice David, incircunciso, para que provoque a los escuadrones. Él sabía que Dios era un Dios viviente. Todo el ejército de Israel, incluyendo el líder y rey Saúl, lo estaban ignorando en ese momento. Uno solito que se levante creyendo que el Dios que está con vos es el Dios viviente, aunque alrededor haya todo un ejército en orden, pero cobarde frente a los Goliat, es suficiente que Dios levante un David. Y David va a enfrentar a los Goliat y le pone la armadura del rey. El rey dice, no, me queda grande, sacame esto, yo peleo con las armas que yo tengo. Y cuando va a enfrentarlo, Goliat conoce la historia y dice, ¿y este? ¿Quién es un perro este que viene acá a pelear conmigo? Sos un pichón, ¿qué haces para pelear conmigo? Y David le contesta. Fuese al rey le dice esto, porque el rey no quería que fuera. Y después le dice a Goliat, y le dice a David, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército. Ahora escuche otra vez la palabra de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta declaración edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella, porque Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Alguien está aquí, amén, 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 amén. Aleluya. Aleluya. 3:15 de Timoteo. Para que si tardo sepa cómo debe de conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¡Wow! Timoteo está en Éfeso. En Éfeso estaba la diosa Diana. Tenía un templo, después lo puede googlear, 130 metros de largo. ¿Dónde está Maxi? Maxi, el guitarrista, cantante. Se me fue. Sí, ¿dónde está? Allá anda, perdón. Un templo, 130 metros de largo, 70 de ancho. Él está con el tema de tinglado, por eso le digo. Terrible. Y para la iglesia de Éfeso y para Timoteo, sabía, porque ese templo estaba sostenido por 127 columnas de mármol. Dicen que cada columna fue regalo de un rey. Las columnas sirven para sostener. Y las columnas sirven para poner en alto algo. Olvídese de Diana y la iglesia o el templo de ya no está más casi. Quedan las ruinas. Pero la iglesia es la responsable, porque somos, vos y yo, columna y baluarte de la verdad. Gente que tiene que sostener la verdad y ponerla en alto, no para pelear, para discutir de ninguna manera. Pero alguien se tiene que levantar frente a un mundo de tinieblas y llenos de mentiras diciendo, no, Señor, esta es la verdad. Esa es nuestra identidad y nuestro propósito, ser columna y baluarte de la verdad. El baluarte era como un pequeño, en los muros arriba, en las esquinas solían hacer como
pequeñas casitas, si cabe la palabra, de piedras, como un pequeño refugio, sobre todo en las esquinas. Eso es un baluarte que servía para vigilar desde más arriba, y servía de protección y servía de refugio para los que estaban en pelea. Pablo dice: iglesia, sos la privilegiada y la responsable de ser, no solo ser un enfermo que va al hospital del alma. Bienvenido si tu alma está rota. Pero que no te quedes solamente con el alma sana, y que la iglesia es un lugar, cuando puedo voy a congregarme y me gustan los coros y a ver si... Dios te llamó a vos en persona, con nombre y apellido, para que seas parte de su iglesia fundada por Él mismo, que le dijo a Pedro sobre esa declaración de que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y en el tiempo Pablo dice: y ustedes son los responsables, los privilegiados, pero tienen el honor de ser columna y baluarte de la verdad, sostener y poner en alto la verdad de Dios, y ser un refugio para aquellos que están batallando y necesitan, o necesitamos, un refugio rápido y cercano donde cobijarnos para seguir levantando, sosteniendo y predicando y proclamando y enseñando la verdad de Dios. ¿Alguien dice amén? Aleluya, wow. Si la iglesia de Jesucristo, vos y yo, no nos levantamos, no somos columna y baluarte de la verdad, este mundo cada día, las mentiras, aún dentro de las iglesia evangélica, pero sobre todo en el mundo, las mentiras del diablo detrás de matrimonios igualitarios, las mentiras del diablo. Mira, Salmo 11:3. Creo que es ahí. El salmista dice: (11:3). Hace una pregunta el salmista. Y yo te pregunto, o el Espíritu Santo, vos y a mí nos pregunta lo mismo. Si fueran destruidos los fundamentos, en otra versión dice: y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? ¿Dónde querés que se pare tu vida, tu matrimonio, tus hijos? ¿Qué fundamento querés dejarle? La ideología de géneros, la mentira, la irresponsabilidad, la falta de compromiso, la falta de ética, normalizar el bullying, que sea uno más en la estadística los adolescentes que se suicidan, que la gente alrededor vaya más tras una mugre de un ídolo, que hay mugre y pecado y droga y sexo detrás de todo eso, y se lo digo con total conocimiento de causa. Y vos y yo callamos. Si las bases fueran destruidas, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer? ¿Dónde se para alguien? Por más que quiera. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es
La iglesia del Dios, todo lo ve Dios, no te olvides. Es la iglesia del Dios viviente. Ve tus lágrimas, la intención de tu corazón, escuchan tus palabras, todo lo ve Dios aquí y afuera. Él es el Dios viviente. Y esa iglesia comprada a precio de sangre es el único ente sobre la tierra, el único ente sobre la tierra que Dios ha levantado como columna y baluarte de la verdad. Y que vos y yo tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder llevar a cabo esa hermosa misión. Amén. Así que, adoradores, yo quiero hacer una oración junto contigo, en el nombre de Jesús, junto con aquellos que nos van a ver. Dios tiene que levantar uno solito. Lo hizo en la historia, si usted lee la historia de la iglesia o conoce algo o ha escuchado algo, no importa. En la época oscura del Evangelio, donde la mentira del infierno, avanzaba y avanzaba, Dios levantó un Wesley y Dios levantó un Lutero. Uno solito es suficiente, una solita. Pero no podemos callar, no discutir, no, prepárate, estudia. Pídele a Dios que la palabra revelada sea una palabra que se haga carne en vos. La palabra conocida, la palabra enseñada, la palabra que lee, se haga carne, la vivas vos primero. Que arda eso en vos, como arde el llamado para un bombero que lo compartimos, pero con vos solo. Sumate a otros, sé parte de la iglesia, sé parte del escuadrón llamado la iglesia de Jesucristo, para poner en alto la verdad de Dios. Si no se levanta la verdad, ¿quién va a detener la mentira? La mentira prolifera, se potencia, se multiplica. Es tiempo de levantarnos en el nombre del Señor. Amén. Ponte de pie, vamos a adorar a Dios un momento. Y luego vamos a hacer una oración en el nombre. De hecho, el altar está abierto si alguien quiere, necesita, desea pasar al altar. Pero luego vamos a hacer una oración. Que Dios levante tu vida y levante mi vida. Si tienes enemigos, Goliat que enfrentar, recuerda. De tu lado está el Dios viviente, No vas solo, aunque sea más grande que vos y vos no sepas nada de batalla. Se trata del Dios viviente. Ese es el mismo Dios viviente que Pedro lo vio, le fue revelado. No te lo reveló carne ni sangre, le dice el Señor. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Se trata de revelación basada en las Escrituras. Eso tiene que descender a tu corazón y al mío. Eso tiene que arder en tu alma. Eso tiene que impactar tu espíritu. Oh, si el Señor lo hace en esta mañana, tu vida cambia para siempre. Créeme que cuando entendés y entendemos que somos parte de una iglesia fundada por el propio Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, la iglesia que la sostuvo en medio de los tiempos. Toda religión caducó, todo líder de alguna secta o religión murió. Sus huesos, si es que están en algún cementerio, la tumba de tu líder y del mío está vacía. Él vive. Alguien se tiene que levantar, alguien tiene que decir: Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Quiero ser parte de esa iglesia, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Vamos a adorar a Dios. Aleluya, iglesia, adóralo, exáltalo. Pídele al Espíritu Santo que hable a tu vida, que te ministre. Pídele que unja tu vida. Pídele que quite todo velo y toda ceguera, que abra tus oídos espirituales. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya, Él lo hizo. Wow.
Pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento. Es una mañana de revelación de la palabra a tu espíritu. Mira mama kandara ramasaya. Shira mandara masaya. Vamos. Ora, ora, clama, adora. Cierra tus ojos. Vamos. Wow. Algo se está revelando. El velo de muchos cae en esta mañana. ¡Wow! El entendimiento se abre. Ahí nace. Él cumplió su parte. ¡Wow! Él cumplió su parte. Aleluya. Mi mamá Kandara Masaya. Oh Rey de Gloria. Oh Rey de Gloria. Vamos, 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 vamos. Adóralo. Recibe gloria. Recibe adoración. Recibe, recibe, recibe. ¡Wow! ¡Wow! Adoras al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Recibe gloria, mi Señor. ¡Wow! Shimandara Masaya. Aleluya. Pídele que tus ojos se abran. Pídele que todo velo sea quitado. Pídele que te unja. Pídele que arda el fuego en tu alma. Sí, Señor. Victorioso. Vencedor. Aleluya. Santo. Oh, mi Rey. El Todopoderoso. Aleluya. Shamandara Makandara Masaya. Rikamanara Makandara Rikandara Masaya. Shira Makarra Mandara Kaya. Oh Rey de Gloria. Vamos, 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 vamos. Rompo toda cadena, Padre, en el nombre de Jesucristo. Espíritu de Dios, toca, 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 toca. Cierra tus ojos y recibe en esta mañana. Hay unción sobre tu vida. Hay velos que están cayendo. Pide que unja tus manos. Pide que unja tus labios. Pide que te levante como columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Oh. Aleluya. Shimama Makandara Masaya. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, te adoramos. Señor, gracias por salir a nuestro encuentro. Gracias, Espíritu Santo, por traer convicción de pecado. Gracias por revelarnos la cruz y la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque por la fe, la sangre de Jesús me limpió y me limpia de todo pecado. Gracias porque tu Espíritu ha producido un nuevo nacimiento. Me ha dado una nueva identidad. Aleluya. Me ha dado un nuevo corazón. Me ha dado un nuevo propósito. Aleluya. Va insertado en el cuerpo que es la iglesia. Es la iglesia que nace con esas palabras suyas, Señor. Aleluya. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre lo que tú declaraste, edificaré mi iglesia.
sobre el cimiento de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Esas son tus raíces, iglesia. De ahí venimos. Ese es nuestro ADN. Aleluya. Y nos dejó su espíritu y su palabra. Palabra para conocerla y vivirla y enseñarla, predicarla, orarla, confesarla. Y su espíritu para que esa palabra no vuelva vacía. Aleluya. Levanta tus manos. Pídele que te unja. Si los fundamentos se caen, ¿dónde va a edificar la generación que viene? Bendigo la labor tuya de traer almas. Pero el propósito es mucho más grande. Él te llamó para ser columna y baluarte de la verdad. En el nombre de Jesús, oro para que tus ojos espirituales sean abiertos. Pablo dice: cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Y yo oro para que todo velo sea quitado en esta mañana y puedas ver no solo tu necesidad que está y Dios la conoce. Hay un propósito mayor, más que sanarte, más que liberarte, más que devolverte el matrimonio, la familia, más que tocar a tus hijos. Aleluya, aleluya. Permite que el Espíritu Santo ministre tu vida en esta mañana. Aleluya, aleluya. Dios te está dando herramientas. Dios te quiere capacitar. Dios te quiere preparar. Dios te quiere ungir. Dios te quiere usar. Aleluya. Alguien se tiene que levantar para frenar toda mentira, para desenmascarar toda mentira. En el nombre de Jesucristo, recibe en esta mañana, recibe en esta mañana, recibe en esta mañana. Vamos, vamos, vamos. Shiva Baba Karamanda Ramasaya. ¡Wow! Levántate como alguien que tiene al Dios viviente como su respaldo. ¡Santo! ¡Wow! Sí, Señor. Úngelos, úngelos, úngelos. Levanta ministros, llamas de fuego. Levanta profetas. Levanta maestros. Levanta adoradores. Levanta, levanta líderes. Levanta intercesores. Levanta guerreros. ¡Wow! 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 Levanta, 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 levanta. Levanta faros. ¡Wow! Tu lámpara con aceite fresco. ¡Vamos! ¡Recibe! Santo. Omar Ramashara Makaya. Orima Ramandaraya. Prepárate. Prepárate. Gasta tu vida en Cristo. Gasta tu vida en Él. Gástate. Aleluya. Wow. 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 Oh, sí, Jesús.
Aleluya. Aleluya. Hay algunos que te aclaro lo que estás recibiendo. La asignación que Dios te ha dado trasciende esta casa. Oh, Meshakamandara Mashikandara Masaya. Dios te trajo a esta casa con propósitos. Que te prepares. Que tengas experiencias con el Espíritu Santo. Que seas enseñado con una buena enseñanza, con sana doctrina. Que los vientos de modas no te muevan de tu fe y fundamento en Cristo Jesús. Aleluya. El Espíritu Santo quiere entregar antorchas que vienen de Pedro, vienen del mismo Señor. Allí se encendió. Y el Espíritu Santo se encargó de que no se apagara. Abre, pídele al Espíritu Santo que abra tus ojos. En cada área tenemos que darle lugar a Él y a su palabra, a su Espíritu. Los adoradores que vengan, la vara tiene que ser adorarle a Él en espíritu y en verdad, una vida de adoración. Los chicos de danza, escuela bíblica, cada área, mujeres, cada célula, un faro en el barrio, un lugar donde la gente corra a buscar a Jesús. Tu vida, tu matrimonio, tus hijos tienen que ver a Dios en tu vida. Aleluya. Oh, reciben esta mañana. Yo sé que el Espíritu Santo está ungiendo. Gracias, Señor. Chicos, levántense. Mujeres, adolescentes, niñas y hombres, muchachos. El Espíritu Santo les quiere usar para detener toda mentira del diablo en los colegios, toda mala información, toda mala formación. Aleluya. Aleluya. Allí tienen que alumbrar con la verdad. Allí tienen que alumbrar con sus vidas, luz y sal. Aleluya. 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 Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana. Gracias.